Bromeé con que engañaría si no me atrapaban. Mi esposo lo escuchó y me pidió el divorcio. Nunca te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes. Eso es lo que todos dicen, ¿verdad? Me llamo Clara, tengo 32 años, y mi vida se vino abajo por una conversación estúpida, una que mi esposo ni siquiera debería haber escuchado. Ahora estoy sentada en este pequeño apartamento, rodeada de facturas vencidas, preguntándome cómo todo se fue al infierno tan rápido. Daniel y yo estuvimos juntos durante 7 años. No era exactamente mi hombre ideal cuando lo conocí. Más bien era la opción segura, después de salir con tipos que no podían mantener un empleo. Trabajaba como técnico de climatización y refrigeración cuando nos conocimos. No era glamuroso, pero al menos era estable. Yo trabajaba en una oficina de facturación médica. El sueldo no era gran cosa, pero entre los dos conseguimos una casa decente. Al principio, todo iba bien. Daniel era atento, siempre arreglando cosas en casa. Nos llevábamos bien. Mi hermana Brenda siempre decía que era afortunada por haber encontrado a un buen hombre. Yo sonreía y asentía, pero en el fondo, siempre sentí que podría haber conseguido algo mejor, como si me hubiera conformado demasiado pronto, mientras mis amigas de la universidad aún salían con médicos y empresarios. Todo cambió cuando Daniel fue ascendido a gerente el año pasado. De repente, ganaba mucho más dinero, y eso debería haber sido algo bueno, ¿verdad? Pero con el ascenso vino esta nueva actitud de responsabilidad financiera que me volvía loca. Empezó a cuestionar cada compra en nuestra cuenta conjunta, a establecer presupuestos, a hablar constantemente sobre ahorrar para el futuro. ¿De verdad necesitas otro par de zapatos, Clara? Lo que él no entendía era que yo también trabajaba duro por mi dinero. Si él pagaba la hipoteca, el auto y la mayoría de los servicios, yo cubría los comestibles y mi propio seguro de auto. Para mí, si me sobraba dinero, era mío para gastarlo como quisiera. Pero Daniel actuaba como si cada dólar tuviera que ir a la cuenta de ahorros. Así que empecé a guardar dinero en una cuenta separada, una que él no conocía. No era nada malo, me convencí de que él estaba siendo controlador, que su aumento de sueldo le había dado poder sobre mí, cuando en realidad, solo estaba siendo responsable con nuestro futuro. Pero en ese momento, no quería verlo así. Y así fue como estábamos cuando Valeria llegó a la oficina de facturación médica, y cuando todo realmente empezó a desmoronarse. Valeria era todo lo que yo no era, recién divorciada, despreocupada, viviendo su mejor vida. O al menos eso parecía en su Instagram. A diferencia de mis otras amigas, que siempre hablaban de lo increíble que era Daniel, Valeria realmente me escuchaba cuando me quejaba de mi matrimonio. Los hombres así son tan típicos, dijo en nuestra primera salida después del trabajo. Consiguen un poco de poder y de repente creen que lo controlan todo. Finalmente, alguien que me entendía. Empezamos a almorzar juntas todos los días, y nuestras conversaciones giraban en torno al asfixiante que se había vuelto mi matrimonio. Con cada charla, mi imagen de Daniel cambiaba. Ya no era el hombre trabajador y cariñoso con el que me casé, sino un tirano controlador que supuestamente me hacía la vida miserable. Anoche me preguntó por qué había retirado $200 de nuestra cuenta conjunta. Le conté a Valeria un viernes mientras tomábamos margaritas. Como si fuera una niña que tiene que justificar cada gasto. Lo que convenientemente omití fue que ese dinero fue directamente a mi cuenta secreta, que ya tenía casi $3,000 y de la que Daniel no sabía nada. Eso es abuso financiero, declaró Valeria dramáticamente. Te está controlando con el dinero. Asentí entusiasmada, amando cómo validaba mis quejas sin cuestionarlas. Mientras tanto, Daniel seguía intentándolo. Me proponía planes para el fin de semana, noches de cine, pero yo siempre encontraba una excusa. Y luego me quejaba con Valeria sobre lo aburrido que era. Cuando mencionó la posibilidad de empezar una familia, me cerré completamente. No podemos permitirnos tener hijos, le dije con frialdad, a pesar de que, gracias a su planificación financiera, en realidad estábamos en una buena posición. Hemos estado ahorrando, respondió con el ceño fruncido. Eso es literalmente para lo que hemos estado trabajando. Tal vez tú has estado ahorrando, murmuré, pensando en mi cuenta secreta, que estaba destinada a un viaje a Europa, no a pañales y guarderías. El trabajo se convirtió en mi refugio. Una noche, mientras hacía horas extra, me encontré a solas con Carlos, el contador. Alto, soltero, con esa sonrisa confiada que me ponía nerviosa, pero en el buen sentido. ¿A tu esposo no le molesta que trabajes hasta tan tarde?, preguntó, apoyándose en mi escritorio. Daniel no controla mi horario, respondí con dureza, disfrutando la forma en que Carlos arqueó las cejas, impresionado. Cuando llegué a casa, Daniel me estaba esperando,
con una cena cubierta en el microondas. En lugar de verlo como un gesto amable, sentí irritación, como si su amabilidad fuera una trampa, otra forma de hacerme sentir en deuda con él. Para cuando Daniel sugirió organizar una barbacoa en el jardín para el fin de semana del día del trabajo, yo ya vivía en una realidad completamente diferente a la suya. No solo estábamos en páginas distintas, sino que parecíamos estar leyendo libros completamente distintos. Pasé toda la semana antes de la barbacoa quejándome con Valeria. Daniel me está obligando a organizar una fiesta para sus amigos del trabajo, le decía exasperada. La verdad era que él me había preguntado si estaba de acuerdo, y yo había dicho que sí, sin prestar mucha atención mientras revisaba Instagram. Tomé el consejo de Valeria al pie de la letra y compré varias botellas de un caro Cabernet, usando nuestra tarjeta conjunta. Cuando Daniel vio el recibo, arqueó una ceja. Si te está gustando el video, déjame un like. Continuamos. ¿De verdad necesitábamos gastar tanto en vino? Preguntó con calma. Eso fue suficiente para encenderme. ¿Quieres tener invitados pero no quieres gastar en un buen entretenimiento? Repliqué con dramatismo, como si él no fuera quien pagaba casi todo en nuestra vida. La fiesta empezó a las 3 de la tarde. Los vecinos y compañeros de trabajo de Daniel iban llegando poco a poco. Yo sonreía, interpretando a la esposa perfecta, pero en mi cabeza solo contaba los minutos hasta que todos se fueran. Daniel, en cambio, estaba en su elemento, asando hamburguesas, contando chistes. De vez en cuando me lanzaba una mirada esperanzada, como si creyera que esta reunión nos acercaría otra vez. Valeria llegó tarde, como siempre, con un vestido de verano que atrajo muchas miradas. 2 copas de vino después, ya me sentía más relajada, aunque mis risas eran un poco más ruidosas, mis historias un poco más exageradas. Cuando Daniel se acercó a nuestro grupo, ya iba por la 4ª copa. Tengo una reunión temprano mañana, dijo en voz baja. Quizás deberíamos ir cerrando la fiesta a las 8. Oh, por Dios. Pero si acabamos de empezar. Respondí en voz alta, lo suficientemente fuerte para que los demás escucharan. Siempre tan controlador. Para las 7, yo estaba completamente despreocupada. Daniel se había retirado al papel de anfitrión, recogiendo platos, asegurándose de que todos tuvieran bebidas. Mientras tanto, Valeria y yo nos acomodamos en los muebles del patio, junto con Carlos y su amigo Miguel. La conversación giró en torno a las relaciones. Mi ex nunca entendía el concepto de espacio personal, decía Miguel. Siempre tenía que saber dónde estaba y con quién. Daniel es igual, dije sin pensarlo, aunque no era cierto. Tan asfixiante a veces. Carlos se rió. No pareces el tipo de mujer que aguantaría eso por mucho tiempo. Algo en su tono me hizo enderezarme, jugar con mi cabello. No tienes idea. Entonces, ¿por qué sigues con él? Preguntó, inclinándose ligeramente hacia mí. La atención, todo lo que había estado alimentando durante semanas, culminó en ese momento. Bajé la voz, como si estuviera compartiendo un secreto. Honestamente, si supiera que nunca me atraparían, lo engañaría. Valeria soltó una risa nerviosa. Carlos arqueó las cejas, sorprendido. Miguel desvió la mirada, incómodo. Pero yo no me detuve. Daniel ha sido tan controlador últimamente, ni siquiera merece lealtad. Entonces vi cómo los ojos de todos se movían, fijándose en algo detrás de mí. Me giré, esperando ver a otra vecina, tal vez a Sandra con su mirada juzgadora. Pero no. Era Daniel, de pie en la puerta del patio, con un montón de platos en las manos y una expresión que nunca antes había visto en su rostro. No era enojo, ni siquiera dolor. Solo claridad. Nuestros ojos se encontraron por un momento que pareció eterno. Luego, sin decir una palabra, Daniel dejó los platos sobre la mesa, se dio la vuelta y entró a la casa. Debería haber ido tras él en ese instante. Debería haberle dicho que era el vino hablando, que no lo decía en serio. Pero una parte de mí, esa parte terca y egoísta, pensó que debía dejar que se le pasara, que viera lo que pasaba cuando intentaba arruinar mi diversión. Cuando finalmente entré a la casa, Daniel ya no estaba. La cocina estaba impecable, había limpiado todo. Su puerta del dormitorio estaba cerrada. Me desplomé en el sofá, todavía con mi vestido de fiesta, convencida de que hablaríamos en la mañana, que esto sería solo otra pelea, que él estaba exagerando. No tenía idea de que acababa de destruir mi vida con una sola confesión imprudente. La mañana después, me desperté con un dolor de cabeza punzante, la ropa arrugada del día anterior todavía puesta. La casa estaba demasiado silenciosa. No había café recién hecho, ni el sonido de la ducha. Miré mi teléfono, 7:37 de la mañana.
El auto de Daniel no estaba en la entrada. Intenté llamarlo, pero su celular iba directo al buzón de voz. Para la tarde, después de no recibir ni una sola respuesta, pasé de la preocupación a la indignación. Le envié un mensaje a Valeria. Desapareció después de la fiesta. Está siendo dramático, como siempre. Ella respondió con un emoji de ojos abiertos. Tal vez en serio está molesto por lo que dijiste. Por favor, respondí. No es como si realmente lo hubiera engañado. Solo eran palabras. El lunes en la mañana, me preparé para el trabajo como siempre, medio esperando encontrar a Daniel dormido en la habitación de invitados. Pero la casa seguía vacía. Para el mediodía, con todavía ningún contacto de su parte, un pequeño nudo de preocupación empezó a crecer en mi pecho. Esa tarde, cuando regresé a casa, vi su auto en la entrada. Un alivio inmediato me recorrió el cuerpo, seguido por una ola de irritación. Había pasado todo el día preocupándome, y él ni siquiera tuvo la decencia de enviarme un mensaje. Pero al entrar, noté que algo era diferente. El gran cuadro de nuestra luna de miel, el que colgaba sobre la chimenea, había desaparecido. Solo quedaba un clavo vacío en la pared. Los libros de Daniel en la mesa de café también se habían ido. Su laptop no estaba en su lugar habitual. ¿Daniel? Llamé, dejando mi bolso sobre la encimera. ¿Dónde has estado? Estaba preocupada. Apareció en el pasillo, con un bolso de viaje al hombro. Su rostro era una máscara de calma. No había enojo, no había lágrimas. Solo una tranquilidad aterradora. Necesitaba tiempo para pensar, dijo con voz serena. Y para poner algunas cosas en orden. ¿Qué cosas? ¿Por qué estás empacando? Fruncí el ceño. ¿No crees que estás exagerando un poco? Solo fue una tontería que dije borracha. Me miró, realmente me miró, como si estuviera viendo a una desconocida. No fue solo una tontería, Clara, respondió. Fue la confirmación de lo que ya sospechaba desde hace tiempo. Me extendió un sobre sin decir nada más. Dentro había documentos de divorcio, ya llenados, con su nombre y el mío. La lista de bienes a dividir, todo calculado. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. Esto es ridículo, murmuré con la voz quebrada. ¿Me estás pidiendo el divorcio por un comentario estúpido en una fiesta? Daniel respiró hondo. No, Clara, su voz seguía tranquila. Te estoy pidiendo el divorcio porque has dejado muy claro que no me respetas, que no valoras nuestro matrimonio y que, si tuvieras la oportunidad, me engañarías sin pensarlo. Te llamé controlador porque me hacía sentir atrapada, murmuré, tratando de buscar excusas. Pero Daniel no reaccionó, ni con enojo ni con tristeza. Solo con esa misma calma, la que me hacía sentir más pánico que si estuviera gritando. Dijiste que estabas esperando el momento, que estabas construyendo un fondo de escape, continuó. ¿Cómo se supone que debo quedarme con alguien que ya ha decidido que quiere irse? Traté de responder, pero mi boca se secó. La verdad era que no tenía una respuesta. Fue solo una exageración, insistí, mi voz subiendo de tono. Estaba mostrándome frente a Valeria y Carlos. No es para tanto. Daniel negó con la cabeza. El hecho de que lo dijeras, aunque fuera bromeando, significa que en algún nivel lo crees. Se giró, tomó su bolso. ¿Dónde has estado quedándote? Pregunté, con la mente aún tratando de entender la realidad. Con mi hermano, respondió sin emoción. También he estado consultando a un abogado. El pánico se transformó en algo más, algo frío y denso en mi estómago. Ya separé nuestras finanzas, continuó. La cuenta conjunta tiene suficiente para cubrir la hipoteca y los servicios por 3 meses. Eso te dará tiempo para decidir qué hacer con la casa. Mi corazón se aceleró. ¿Separaste nuestras finanzas? Repetí. No puedes hacer eso. Ese dinero es nuestro. Daniel me miró fijamente. No, Clara. Ese dinero era nuestro. Hasta que empezaste a retirar cantidades pequeñas, mes tras mes, para tu fondo de escape. Mi rostro se puso pálido. No sé de qué estás hablando, murmuré. Sí lo sabes. Daniel sacó su teléfono y deslizó la pantalla. He estado monitoreando nuestra cuenta durante 6 meses. Cada transferencia a tu cuenta secreta, cada retiro. Tengo registros de todo. El aire se sintió pesado. Era mi dinero, traté de justificarme. Venía de mi sueldo. Daniel no reaccionó. Dejemos que la corte decida eso. Caminó hacia la puerta. Voy a quedarme en casa de Luis por ahora, dijo sin voltear. Mi respiración se volvió entrecortada. No puedes simplemente salir por esa puerta. Grité.
Daniel se detuvo por un segundo. Ese es el problema, Clara, murmuró. Ya pasamos el punto en el que hablar sirve de algo. Tú has estado diciendo todo lo que yo necesitaba escuchar durante meses. Solo que yo no estaba escuchando. Y con eso, se fue. La puerta se cerró con un sonido que marcó el fin de todo. Los días siguientes fueron una mezcla de negación y pánico. Al principio, me convencí de que Daniel solo estaba exagerando, que regresaría después de unos días, que podríamos hablar y arreglarlo. Pero los mensajes que le enviaba solo recibían respuestas frías y formales. Podemos hablar de esto, Daniel. No tienes que actuar de esta manera. Todo lo referente a la casa y las cuentas lo discutiremos a través de los abogados. Cada respuesta era un recordatorio de que esto no era un berrinche. Era definitivo. Intenté llamarlo. Dejó de contestar. Llamé a su hermano. Clara, dijo Luis con firmeza, creo que deberías respetar su espacio. Incluso mi hermana Brenda se mostró distante. Cuando le conté lo que había pasado, su respuesta me dejó sin aire. Clara, ¿realmente le dijiste a todos que lo engañarías si supieras que no te atraparían? Me quedé en silencio. ¿Cómo te sentirías si él hubiera dicho eso de ti? No es lo mismo, respondí rápidamente. Él ha sido tan controlador últimamente. Brenda suspiró. ¿Controlador o simplemente responsable? Me quedé mirando el teléfono, sintiendo algo que no quería admitir. Día tras día, la realidad se volvía más clara. Daniel no iba a volver. El golpe final llegó en forma de un correo electrónico de su abogado. Adjunto encontrarás un desglose de los bienes y cuentas, también documentación de los retiros realizados desde la cuenta conjunta hacia la cuenta personal de la señora Torres. Solicitamos una reunión para discutir la división de activos. Abrí los archivos adjuntos, una lista detallada, fechas, montos. Cada retiro que había hecho estaba ahí. Los mensajes entre Valeria y yo, capturas de pantalla donde me quejaba de Daniel y donde lo llamaba aburrido, donde decía que me había conformado. No había forma de escapar de la verdad. Daniel había estado observando todo, esperando, y ahora estaba listo para terminar con todo de la manera más organizada posible. Ya no había vuelta atrás. La reunión con los abogados fue insoportable. Daniel estaba sentado al otro lado de la mesa con una expresión neutra, mientras yo apenas podía respirar. Su abogado comenzó a hablar, enumerando términos, dividiendo cuentas. La casa se venderá y las ganancias se repartirán, explicó. El señor Torres cubría el 78% de los gastos del hogar, lo que permitió que la señora Torres utilizara gran parte de su salario para sus propios ahorros personales. Me deslizaron un documento, un desglose de cada gasto, cada factura pagada, cada dólar que yo había retirado para mi fondo de escape. No había forma de discutirlo. Los números no mentían. Miré a Daniel, esperando encontrar algún rastro de emoción en su rostro. Pero no había nada. Solicitamos que la señora Torres proporcione un informe de los fondos retirados de la cuenta conjunta, continuó el abogado, dado que estos fueron extraídos de activos compartidos. Mi garganta se cerró. Ese dinero venía de mi sueldo, protesté débilmente. El abogado deslizó otro documento. La contribución de la señora Torres a los gastos comunes fue mínima, leyó en voz alta. El señor Torres cubría la hipoteca, los servicios, el automóvil y otras necesidades esenciales. La verdad estaba ahí, impresa en papel. Yo había estado viviendo con comodidad, mientras guardaba dinero a escondidas. Daniel no había sido el controlador. Yo había sido la egoísta. Miré a mi abogado, esperando que interviniera. Pero él solo me miró con resignación. No había mucho que discutir. Al final, firmé los papeles en silencio, sabiendo que ya lo había perdido todo y que solo me quedaba aceptar las consecuencias. Los meses siguientes fueron una espiral de caos. Al principio, pensé que podría manejarlo, que todo era cuestión de acostumbrarme a mi nueva vida. Pero la realidad golpeó más rápido de lo que esperaba. Recibí mi parte del dinero de la venta de la casa y me convencí de que sería suficiente. Pero entre el primer y último mes de renta de mi nuevo apartamento, los muebles y mis hábitos de compras impulsivas, el dinero desapareció en menos de 3 meses. Por primera vez en años, tuve que hacer cuentas para llegar a fin de mes. Ya no había un hogar estable con las cuentas cubiertas. Ya no había un esposo que se encargara de los gastos más pesados. Ahora, todo dependía solo de mí. El silencio en mi nuevo apartamento era lo peor. La casa que había compartido con Daniel siempre había estado llena de sonidos. Su voz hablándome desde la cocina, el sonido del televisor mientras él veía algún documental aburrido, el ruido de sus herramientas cuando arreglaba algo. Ahora,
solo quedaba el eco de mis propios pensamientos. Intenté salir, conocer gente nueva. Pero incluso Carlos, el contador con el que había coqueteado aquella noche, se mantenía a distancia. Nadie quería estar cerca de la mujer que había perdido todo por su propio egoísmo. Hasta Valeria, la amiga que me había alentado en mi resentimiento, dejó de responder mis mensajes. Tal vez porque sabía que su apoyo solo había alimentado mi caída. Pero lo peor, lo que realmente me destrozó, fue verlo a él, feliz. Mientras yo apenas sobrevivía. Un año después, mi hermana Brenda me invitó a una reunión familiar. No quería ir, pero la soledad pesaba demasiado. Así que acepté. Cuando llegué, lo vi. Daniel estaba allí, acompañado de una mujer. Mariana, una maestra de kinder, con una sonrisa cálida, con una forma natural de interactuar con mis sobrinos, como si siempre hubiera sido parte de la familia. Y Daniel se veía diferente. Más relajado. Más feliz. Como si una carga hubiera desaparecido de sus hombros. Me quedé en un rincón, observando, tratando de no ser obvia. Brenda se acercó a mí con una expresión cuidadosa. Compraron una casa juntos, dijo en voz baja. Esa que Daniel siempre quiso remodelar. La está arreglando él mismo. Sentí un nudo en la garganta. También consiguió otro ascenso, continuó Brenda. Parece que todo le está yendo bien. Asentí sin decir nada, porque no había nada que pudiera decir. Más tarde, en la cocina, escuché a mi madre hablar con Mariana. Daniel es tan atento, decía Mariana con una sonrisa. Hace unas semanas mencioné que quería probar un restaurante italiano nuevo, y para mi cumpleaños hizo la reserva sin que se lo recordara. Mi madre suspiró con cariño. Siempre ha sido así. Siempre pone atención a los pequeños detalles. Tuve que salir de la habitación. Porque lo sabía. Lo había sabido todo el tiempo. Daniel siempre había sido así. Atento. Detallista. Paciente. Amoroso. Yo fui la que no lo valoró. Yo fui la que destruyó todo. En el camino de regreso a mi apartamento, los recuerdos se agolparon en mi mente. Las noches en las que se quedaba despierto cuidándome cuando me enfermaba. Las veces que trabajó horas extra para que pudiéramos mudarnos a una mejor casa. La forma en que me miraba el día de nuestra boda, como si fuera la mujer más increíble del mundo. Y me di cuenta. Daniel nunca fue el problema. El problema fui yo. Cuando llegué a mi apartamento, todo se sintió aún más vacío. Más frío. Me dejé caer en el sofá. Mirando alrededor, nada en este lugar se sentía como un hogar. Solo 4 paredes llenas de errores y arrepentimientos. Mi teléfono vibró. Un mensaje del tipo con el que había estado saliendo, cancelando nuestros planes otra vez. Ni siquiera me molesté en responder, porque en el fondo, sabía que nunca había sido nada serio. Miré hacia la mesa. Una pila de facturas vencidas me devolvió la mirada. Cada una, un recordatorio de que ahora estaba sola. De que ya no había un nosotros. De que la estabilidad que tenía con Daniel se había esfumado. Y lo peor no era eso. No era el dinero. No era la soledad. No era la humillación. Lo peor era saber que todo esto lo había hecho yo. Que tuve a un hombre que me amó de verdad. Que hizo todo por nuestro futuro. Que intentó salvar lo que teníamos. Y yo lo destruí con mis propias manos. Que si pudiera regresar a esa noche, a esa conversación estúpida a la barbacoa, me quedaría callada. Lo abrazaría. Le diría cuánto lo amaba. Pero la vida no tiene un botón de retroceso. No hay manera de deshacer lo que hice. Solo puedo seguir adelante. Enfrentar cada día, cada cuenta, cada noche solitaria. Y esperar que algún día pueda aprender de este error. Y tal vez, solo tal vez, encontrar a alguien que sea la mitad de bueno que el hombre al que dejé ir. Esta ha sido la historia de hoy. ¿Qué te ha parecido? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó el video, regálame un like y suscríbete para ayudarme a crecer y así poder traer más historias interesantes como esta. Por cierto, aquí tienes otro video.